Bendiciones, hermano. Dios les bendiga a todos grandemente. Estamos acá en el día de hoy leyendo la lectura titulada Un ciego encuentra a Jesús. Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 9 del 1 hasta el versículo eh, 10, capítulo 10, versículo 21. Así que estamos mirando estos dos capítulos y luego podemos también buscar en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Amado Señor, te agradecemos nuevamente, Padre, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Redentor, por ser la fuente, Padre, que nos mantiene fluyendo con vida diariamente, espiritual y físicamente. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas a través de este estudio, para que todo lo que se haga sea así mismo para edificación y todo lo que se hable, Señor, podamos ponerlo en práctica de acuerdo a tu voluntad en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Así que, hermanos, comenzamos entonces aquí rapidito en el libro de Juan, capítulo 9. Vemos aquí cuatro reacciones diferentes ante Jesús cuando Jesús se presenta. Los vecinos revelaron sorpresa y también un poco de escepticismo. Los fariseos mostraron incredulidad y prejuicio. Los padres creyeron, pero callaron por temor a lo que es la excomunión. Y el hombre sanado demostró una fe constante y creciente en cada momento. Una creencia, podemos ver también acá, eh, común en la cultura judía era que la calamidad y el sufrimiento eran resultado de algún gran pecado. Así que si a usted le pasa algo malo fue porque usted pecó, porque usted hizo algo. Pero Cristo, hermanos, utilizó el sufrimiento de este hombre para enseñar acerca de la fe y para glorificar a Dios. Vivimos en un mundo caído, hermanos, donde muchas veces la buena conducta no recibe siempre una recompensa y la mala conducta no recibe siempre un castigo. Por lo tanto, son los inocentes a veces, hermanos, sufren. Y si Dios quitara, hermanos, el sufrimiento, ¿verdad? Eh, po- Quizás podríamos pedir, ¿verdad? Que Dios quitara lo que es el sufrimiento. Pero, hermanos, también tenemos que entender que cuando se sufre, ¿verdad? Debido a la enfermedad, debido a la iniquidad, tragedia o incapacidad, eh, muchas veces preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sucedió esto? ¿En qué me equivoqué? Pero tenemos que pedirle a Dios más que nada, hermano, que nos dé la fortaleza y una perspectiva más clara de lo que está sucediendo, a pesar de que quizás queremos saber solamente el por qué. Ezequías construyó el estanque de Siloé y sus obreros abrieron un conducto subterráneo desde el manantial que estaba fuera del muro de la ciudad para que llevase agua al interior de la misma, ¿verdad? Que está la pared, entonces ahí por debajo por el acueducto. Y así la gente podría siempre obtener agua sin temor a un ataque. Y entonces esto resultaba especialmente importante en aquellos momentos, en tiempos de sitio, ¿verdad? Y mientras que los fariseos investigaban y discutían acerca de Jesús, la gente se sanaba y cambiaba. Así que mientras ellos están ahí torturando, hablando, eh, tertuleando por decir, y ahí están murmurando, Jesús estaba todavía haciendo milagros en aquel momento. Y es posible que Jesús haya hecho el lodo a propósito, ¿verdad? En el momento cuando eh, está trabajando, los fariseos elaboraron una lista larga específica de permisos y prohibiciones representa lo que era el día de reposo, lo que se podía y lo que no se podía hacer. Entonces, trabajar con lodo y sanar al hombre se consideraba trabajo y por lo tanto estaba prohibido. Entonces es posible que Jesús haya hecho este lodo a propósito a fin de enfatizar su enseñanza acerca de lo que era el día de reposo y enfocarse, hermanos, importantemente, ¿verdad? Como dice que es bueno ocuparse de las necesidades de otros, aun cuando implique trabajar en un día de reposo. Vamos a ayudarnos los unos a los otros, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hacer con nuestro prójimo como querramos que hagan con nosotros mismos de igual manera. Ya el ex ciego entonces había escuchado de las mismas preguntas demasiadas veces, no sabía cómo ni por qué Jesús lo sanó, pero sí sabía, hermanos, que él cambió su vida milagrosamente y eso fue lo más importante. Y no temía decir la verdad. Y no es necesario, hermanos, que uno conozca todas las respuestas para hablar de Cristo. Hay personas que dicen, no, yo no voy a compartir de la palabra de Dios porque
yo no sé suficiente, no he leído la Biblia, no sé nada, no conozco a Dios verdaderamente, solo tengo esta experiencia. Hermano, comparta, ¿verdad? Lo que Dios le ha dado para compartir, sea grande, sea pequeño, y continuará aumentando y creciendo diariamente. La nueva fe del hombre fue severamente probada por algunas de las autoridades, hermanos, lo maldijeron y lo expulsaron de la sinagoga. Y también es posible, hermanos, que llegue la persecución en su vida, en mi vida, ¿verdad? Cuando nosotros estemos viviendo para honrarlo y que se nos apunte, se habla mal de nosotros, que seamos vituperados, ¿verdad? Por honrar a sí mismo a Dios. Y ahora, ¿cuánto más experimentaba este hombre su vida nueva a través de Cristo? Más confiaba, hermanos, en el que lo sanó. No importaba, no le estaba prestando atención a los comentarios de la gente, sino se enfoque, mire, este hombre me sanó. Y eso yo sé que es real. Y eso trajo verdaderamente la fe en la vida de él. A los fariseos, hermanos, les chocó que Jesús pensase que eran ciegos espirituales y Jesús le contestó que solo la ceguera, la obstinación o podríamos decir la tontera, ¿verdad? Disculpaba literalmente su culpa. Y a los que fueron receptivos y reconocieron que el pecado en verdad los tenía ciegos en cuanto a reconocer la verdad, él les dio entendimiento, hermano, y revelación espiritual, pero rechazó a quienes se volvieron condescendientes, arrogantes y ciegos. En otras palabras, hermano, mire, a veces que la gente quiere discutir y ponerse a hablar de temas como para hacerse sentir, ¿verdad? Mejor, o sea, hacerse sentir que lo que están diciendo ellos es correcto. Hermano, no tenemos que estar discutiendo de la palabra de Dios. La palabra de Dios se puede entender, ¿verdad? Cuando la buscamos en el espíritu correcto y cuando buscamos la dirección del Espíritu Santo para que nos ayude a entender. Entonces, hermanos, en el capítulo 10, ¿verdad? Ahí podemos ver también que muchas veces se juntaban las ovejas dentro de un redil y se protegían en las ovejas de los ladrones. Y en el tiempo de los animales salvajes, también los rediles, hermanos, eran prácticamente, no como lo son hoy día, sino eran prácticamente cuevas, apriscos o áreas abiertas, rodeadas de paredes que eran construidas con piedras o eran construidas así mismo con ramas. Por lo general, el pastor dormía dentro del redil para proteger las ovejas. Y del mismo modo, un pastor cuida de sus ovejas. Jesús, el buen pastor, él cuida de su rebaño, que son nosotros las personas que le seguimos. Y el profeta Ezequiel, hermanos, al predecir la venida del Mesías, lo llamó pastor en Ezequiel, capítulo 34, versículo 23. En el redil, hermanos, el pastor cumplía la función de puerta, permitiendo la entrada a las ovejas y protegiéndolas. Y Jesús es nuestra puerta a la salvación de Dios. Él ofrece asimismo acceso a la protección y la seguridad. Cristo es nuestro protector y algunas personas toman a mal, hermanos, que Jesús sea la puerta, el único camino de acceso hacia Dios. Entonces, no. Todas las religiones tienen su propio Dios, entonces como todas tienen su propio Dios, pues es el mismo Dios, entonces todas van a ir entonces para el mismo camino. Incorrecto, hermanos, porque Dios es uno. Entonces, no, pero es que le sirven al mismo Dios, pero con otro nombre. Hay que verdaderamente mirar eso, hermanos, y estudiarlo, y se va a dar cuenta y llegar a entender, ¿verdad?, la confusión que están experimentando. Así que podemos ver un contraste, ¿verdad?, con lo que es el ladrón que viene para arrebatar la vida. Jesús da la vida, y la vida que él da ahora abundantemente es más rica y plena. Es eterna y sin embargo comienza de inmediato. Y la vida que nos da, hermanos, comienza en un lugar, en un plano más elevado, ¿verdad? Porque nos lleva a lo que es la salvación celestial. El asalariado cuida a las ovejas por dinero, mientras que el pastor lo hace por amor. El pastor es el dueño de las ovejas y se dedica a ellas. Jesús no solamente llevaba a cabo una tarea, sino que estaba dedicado a amarnos e incluso, hermanos, a dar su vida por nosotros y a no permitir que los falsos profetas, ¿verdad?, y los falsos maestros nos llevaran en el camino incorrecto donde debíamos así mismo ser. Y las otras ovejas eran los gentiles. Jesús vino para salvar a gentiles y judíos por igual, hermanos. No es solamente uno ni otro, sino ambos. Esta es una revelación de su misión mundial. Morir por los pecados del mundo, y la gente tiende a querer limitar, las bendiciones de Dios a un solo grupo. Pero Jesús no acepta lo que limiten las barreras que erigimos. Jesús, hermanos, él obra en base a su plan y su propósito. No tiene que sujetarse a lo que nosotros digamos. Amén.
La muerte y resurrección de Cristo como parte del plan de Dios para la salvación del mundo también estaban totalmente bajo el control de Dios. Y nadie podía matar a Jesús, hermanos, sin su consentimiento. Entendamos esto. A Jesús lo mataron los judíos, dice la gente. Hermano, mire esto. Jesús entregó su vida. Un poquito diferente. No fue, lo mataron. No, Jesús entregó su vida. Y él dice en sus últimas 7 palabras, dice, aquí encomiendo mi espíritu. Él entrega su vida. Podemos ver también, hermanos, que si Jesús solo hubiera sido un hombre, sus declaraciones de que era Dios habrían probado su locura. Pero sus milagros demostraron que sus palabras, hermanos, eran ciertas. Jesús decía algo y luego lo hacía, ¿verdad? Lo que él podía respaldar, lo que él estaba haciendo, diciendo, viviendo, porque verdaderamente era Dios en aquel momento y sigue siendo Dios en el día de hoy. También podemos ver, hermanos, que sus milagros demostraron que sus palabras eran ciertas y él verdaderamente era Dios. Los líderes judíos no veían más allá de sus propios prejuicios y miraban a Jesús únicamente desde una perspectiva humana. Jesús confinado a su cuerpo humano también, a un cuerpo humano, pero a Jesús no se le puede limitar, hermanos, una visión restringida de lo que puede y lo que no puede hacer, porque Jesús sigue siendo a sí mismo Dios. Entonces, hermanos, podemos ver, ¿verdad? Realmente que verdaderamente, hermanos, el plan y el propósito de Dios es que nosotros podamos crecer en él y que podamos entender, ¿verdad? Nuestra responsabilidad como seguidores de él y que no y que no permitamos, hermanos, que vengan las distracciones y que las distracciones de enseñanzas, de falsas profecías, de falsos mensajes, de falsos pastores, ¿verdad? De falsos líderes religiosos nos vayan a llevar cuesta abajo, hermanos, en vez de guiarnos en el camino del acercamiento íntimo hacia Dios. Amado Señor, te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos das, mi Cristo, de poder continuar estudiando tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos continúes dando entendimiento, Padre, y que podamos seguir caminando hacia adelante, Señor, enfocándonos en ti, nunca permitiendo, Padre, que las distracciones de nuestros alrededores, Padre, tomen tu lugar, sino que nuestra vista sea siempre enfocada en ti. Padre, como lo mereces, para la gloria y honra tuya, pedimos estas cosas, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, hermano. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos. Nos veremos pronto.